Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar titulado Miembros Estructurales. El día de hoy me encuentro con mi compañero Eric Gutiérrez, quien es la persona que nos estará guiando durante este webinar. Buenas tardes, Eric, bienvenido. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias. Vamos a continuar. Este seminario titulado Miembros Estructurales. Antes de comenzar, me gustaría tener a todos, ponernos en la misma línea, tener la misma idea de a qué me refiero con miembros estructurales. Dígase, como dice el texto, aquellos elementos constructivos que me van a ayudar a soportar una carga, que me van a hacer el apoyo o me van a funcionar como un soporte para algún tipo de carga, ya sea una caja, ya sea algún tipo de tornillo, algún tipo de carga que yo simplemente no pueda soportar o por acciones de la industria pues necesite algún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, antes de yo seleccionar el tipo de soporte o la estructura que yo necesito, es importante tener en cuenta tres factores muy importantes. El primero de ellos es el peso propio de la estructura. Esto quiere decir el peso que va a tener ya sea las piezas metálicas o si va a ser de madera, por ejemplo. Todo este tipo de estructura, al ser muy grande, pues va a tener un peso aún mayor. Por lo que nosotros tenemos que tener en consideración el peso de la estructura, que no nos vaya a salir muy excesivo o vaya a tener algún tipo de consecuencia como afectaciones por una baja rigidez. Otro punto importante son las cargas de funcionalidad. Básicamente es la carga que yo voy a tener soportando esta estructura o en otras palabras, el motivo por el cual yo generé esta estructura, ¿no? Digámosle una caja de 1 tonelada, una pequeña caja de 2 kilos, ¿no? Entonces esa es la carga de funcionalidad. Otro punto importante son variables exteriores. ¿A qué me refiero con variables exteriores? Pues son variables que yo no voy a controlar, dígase la temperatura, dígase el clima o incluso vibraciones si yo tengo algún tipo de maquinaria. Para verlo más claro vamos a ver estos puntos más a detalle. Consideraciones hacia el peso de la propia estructura. En el mercado existen diferentes tipos, dígase vigas o perfiles industriales, los cuales me van a permitir ya sea conseguirlos de manera comercial. Hay tiendas que se especializan en este tipo de distribución. Entonces yo tengo que tener en consideración el tamaño, los aspectos y características de esta estructura, dado la funcionalidad que yo quiero darle, ¿no? No es lo mismo tener una estructura metálica para un edificio que tener una estructura de madera para un adorno en nuestra casa. Entonces tenemos que tener en consideración cuáles son las características físicas de mi estructura. Como lo mencionaba, las cargas de funcionalidad, ¿qué peso van a estar soportando estas estructuras metálicas? Dado que si es un peso muy grande, pues yo voy a necesitar o mi estructura va a requerir soportería o reforzamiento, lo cual pues me va a implicar una estructura diferente, una geometría diferente que me va a llevar pues a un precio aún mayor. Entonces tengo que tener en consideración desde un principio qué tipo de carga máxima es la que yo le voy a poner a mi estructura. Y por último, como lo mencionaba, las variables exteriores que yo no puedo controlar, como son las temperaturas. A lo mejor yo voy a tener esa estructura sometida a una alta temperatura, por lo cual puede cambiar sus propiedades físicas y puede cambiar su comportamiento. De igual manera la humedad se la voy a tener en la parte exterior, en una parte interior, e incluso vibraciones, ¿no? Si va a estar sometida, por ejemplo, a un motor eléctrico, a una bomba, pues puede afectar la funcionalidad o la rigidez de mi estructura o mi ensamble. Ahora bien, ya teniendo estos tres puntos muy en claro, vamos a ver cómo yo puedo solucionar estas problemáticas en la industria, ¿no? Actualmente este tipo de estructuras las podemos encontrar tanto en el área civil como arquitectónica. Los esqueletos que podemos encontrar a la hora de generar una construcción de un edificio, el esqueleto. Otro ejemplo muy claro pudiera ser en las etapas de automatización, en donde se utiliza la perfilería para generar estas estructuras, ya sea conveyors o estaciones de trabajo, en el cual pues, pueda yo soportar grandes pesos sin tener algún tipo de accidente o otorgándole mayor seguridad a mis empleados. Otro uso muy común es la parte de consumo, ¿no? De todas estas herramientas
que se utilizan para la industria o incluso las pudiéramos encontrar en nuestra casa, en nuestra oficina. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dígase también que este tipo de estructuras pues pueden ser fabricadas de la misma manera, ¿no? Es el mismo concepto el desarrollar una estructura para un edificio que a lo mejor construir una barandilla o construir una rejilla. Entonces, ¿cómo puedo yo generar todo este tipo de información a través de herramientas CAD como lo es SolidWorks? ¿O qué beneficios me da tener algún tipo de estructuras desarrolladas en un CAD de diseño hecho en computadora? Básicamente tenemos 4 puntos muy importantes. Lo que es el diseño de estructuras, hay una herramienta específica para desarrollar estructuras llamada Weldments, también en inglés, que me va a permitir desarrollar este tipo de conceptos de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida y sobre todo con alta calidad. Otro punto importante es la personalización, ¿no? Podemos encontrar diseños o perfiles 100% comerciables, pero también es importante yo poder personalizar a lo mejor algunos perfiles que yo pueda generar dentro de mi empresa, que solo yo pueda manejar y que no, obviamente que no voy a encontrar en otro tipo de mercado o en otro tipo de distribuidor. Otro punto importante es el análisis, ¿no? El generar un valor agregado a mi producto para otorgarle la mayor calidad y garantizar ese producto a mis clientes, ¿no? ¿Qué más? Qué mejor, ¿no? que otorgar un producto 100% hecho con calidad, que me permita que ese producto dure muchos años con los usos y los requerimientos necesarios desde un principio. Y por último, la parte de la documentación, que creo que es uno de los puntos más importantes, que es pues la información que yo voy a llevar a cabo para la fabricación de estos elementos o para la instalación ya en la vida real. Teniendo estos 4 puntos muy en claro, vamos a ver cómo SolidWorks apoya en cada uno de estos puntos. En la parte del diseño de estructuras podemos ver 3 aspectos muy importantes, ¿no? Que es la facilidad del uso, dado que hay una herramienta específica en SolidWorks para desarrollar estructuras, no es necesario meterse tanto al diseño, extrusiones, cortes como tal, sino ya tenemos una herramienta que nos va a facilitar la vida en este aspecto. Vamos a ver cómo se desarrolla una estructura con esta herramienta de SolidWorks y vamos a ver un vistazo final de cómo quedaría, ¿no? Dicen que del ojo nace el amor, de la vista nace el amor, pues vamos a ver cómo queda, ¿no? al finalizar y qué tan factible es que yo pueda utilizar esta herramienta en mis procesos actuales. Aquí vamos a correr una pequeña demo en la cual nosotros estamos viendo cómo funciona la herramienta. Para hacer funcionar la herramienta es necesario tener un croquis, como lo pueden ver en pantalla, ya adelantamos un poco este proceso, en el cual vamos a seleccionar las líneas y seleccionar el perfil que nosotros pues, más nos convenga. En este caso es un perfil tipo I, en el cual yo puedo girarlo, puedo acomodarlo de acuerdo a los requerimientos que yo voy a necesitar. Puedo incluso perfilar lo que viene siendo la estructura para ponerlo en contorno, acomodarlo perfectamente de acuerdo a algunos puntos guías que me va guiando o me va dando la misma herramienta de SolidWorks. Una vez que ya tengo seleccionados los perfiles, pues simplemente voy propagando cada una de esta información. De igual manera, si necesito generar algún tipo de estructura transversal o a 90 grados, pues es de igual manera, ¿no? Necesito seleccionar la línea del croquis y a partir de aquí pues irla localizar el perfil más adecuado, acomodarlo, girarlo si es necesario y de esta manera ya una vez seleccionada la primera pieza pues ya nos es más sencillo el poder propagar cada una de estas perfiles. Ahora bien, hay momentos en que el perfil se sobrepone a otro perfil como lo vemos en la imagen. SolidWorks tiene una herramienta especializada para generar cortes rápidos, no necesito meterme tanto al diseño y generar un croquis para cortarlo, simplemente selecciono los 2 miembros estructurales y automáticamente me hace el corte. Para detalles como lo que es las esquinas o las uniones de 2 perfiles, también hay una herramienta muy fácil de desarrollar, simplemente
selecciono los dos perfiles que se van a unir y aquí automáticamente SolidWorks me da las opciones de cómo voy a unir estos dos perfiles, ya sea cortes de 90 grados o cortes a 45. Y él toma la decisión y hace el cálculo automático de cuánto necesito extender la superficie para que queden unidas. Ya adelantamos un poco lo que viene siendo nuestra estructura. Vamos a darle un poco de aspecto estético, vamos a agregarle algunas sombras, vamos a echarle un vistazo. Desde aquí podemos cambiar lo que vienen siendo algunas correcciones, si así lo deseamos. Y aquí es importante, ¿no? No es necesario empezar a desarrollar cada uno de los perfiles, simplemente debemos ingresar a las páginas oficiales de SolidWorks, en las cuales ya se encuentran estándares de perfiles que podemos encontrar en cualquier comercializadora. En este caso yo utilicé perfiles tipo ISO o de la estandarización ISO, que son los que estuvieron en este tipo de perfilado. Ya terminando la parte de la demostración, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se preguntan, al estar utilizando yo mi herramienta de estructuras, a desarrollarlo a través de herramientas más normales o más rudimentarias de SolidWorks como lo es la extrusión. Pues básicamente la diferencia es que me va a agilizar el proceso a la hora de estar conceptualizando, ver a la mejor ideas de cómo es la mejor posición, de si necesito girar algún perfil o alguna viga. Pues es más fácil manipular este tipo de cambios que con herramientas normales de SolidWorks. El trabajo, pues trabajo 100% con material comercializado. Esto quiere decir que no hay perfiles que no existan en el comercio. ¿Qué sucede si utilizamos herramientas de SolidWorks normales? Pues yo me aviento un croquis, lo extruyo y no estoy 100% seguro de que yo pueda conseguir este tipo de material, a lo mejor con mi comercializador, con mi proveedor, ¿no? Entonces ya voy a tener que adaptar lo que es mi proyecto a lo que ya se encuentra en venta. Y por último, pues me va a llevar a un diseño mucho más rápido y más fácil de cambiar. Como lo decía anteriormente, a lo mejor yo necesito cambiar el concepto de lo que estoy desarrollando, ya que lo veo en el software, necesito hacer algunos cambios, simplemente selecciono perfiles, los giro, los manipulo de una manera bastante sencilla, como lo pudieron ver en el video. Dejando de lado la parte de cómo desarrollamos la estructura, vamos a ver qué pasa cuando yo necesito desarrollar o personalizar ciertos perfiles o cierto material que no encuentro fácilmente, ¿no? Vamos a ver cómo crear un perfil y cómo seleccionar el material adecuado para este perfil, ¿no? No es lo mismo estar trabajando con perfiles de madera que perfiles de aluminio, perfiles de acero. Entonces, aquí tenemos nuevamente la herramienta. Si se fijan, es un croquis normal de SolidWorks, en el cual ya lo preparamos un poco. Simplemente vamos a generarle algún croquis, algún mapeado de lo que va a ser el perfil normal. Vamos a dimensionarlo. Aquí vamos a hacer una perforación que va a tener nuestro perfil, y con las herramientas de croquisado rápido, como lo es la parte de croquisado en espejo, vamos a ir de una manera mucho más rápida. Lo que vamos a hacer es un tipo perfil comercial, que no es muy fácil de encontrar en lo que viene siendo las bibliotecas de SolidWorks. Entonces, si se fijan, pues un proceso bastante sencillo, simplemente generar líneas, y estas líneas pues ya van a estar acotadas, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que ustedes vayan a tener en el diseño. Entonces vamos a adelantar un poco aquí la parte del acotado. Ya lo encuentro acotado, simplemente voy a generar un espejo para agilizar aún más el proceso. Vamos a ver cómo con las herramientas de SolidWorks pues me es mucho más sencillo el generar una pequeña parte, y ya con las opciones que tiene ahí de espejo y de matriz, pues ya es mucho más fácil el desarrollar este perfil. Seleccionamos cada uno de los contornos y seleccionamos con qué quiero hacer el espejo. Se fijan, ya va tomando forma nuestro perfil. Algunos de ustedes supongo que ya conocen de qué tipo de material o dónde puedo encontrar este tipo de perfiles en la parte comercial, que son muy utilizados en la parte de automatización.
Ahora bien, ya teniendo el concepto del perfil, lo único que debemos hacer es guardar este croquis, ni siquiera necesitamos extruirlo o generar algún tipo de material. Lo vamos a guardar en la carpeta donde nosotros podamos localizarlo de una mejor manera. En este caso vamos a ponerle un nombre sencillo, perfil de seminario, y vamos a guardarlo como una parte de librería. Este formato es especial para que el software pueda identificarlo como un perfil de la herramienta de estructuras. Bien, una vez que ya lo guardé, el croquis va a tener una pequeña letra L y ya voy a poder utilizarlo en esta herramienta, dirigiéndome directamente a la parte de la pestaña de estructuras y seleccionando el perfil que acabo de crear. Y si ustedes pueden ver, pues automáticamente ya puedo utilizar el perfil, no importa la longitud, simplemente pues es cuestión de acomodarlo, ya lo puedo personalizar, lo puedo manipular como lo veíamos en el ejemplo pasado. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos perfiles que no son, que son perfiles que tienen varias medidas, ¿no? Digamos un perfil tipo rectangular que yo puedo encontrar en el comercio de diferentes medidas pero con la misma forma. Lo que necesito hacer es un croquis de igual manera como lo hacíamos en el ejemplo pasado, pero lo que necesito cambiar es generarle configuraciones. A través de unos simples clics voy a generar configuraciones en las cuales yo voy a renombrar cada una de estas para hacer una actualización o para encontrarlos de una manera más sencilla. Lo que tengo que hacer es generar variables, lo que vienen siendo las cotas de dimensiones, tanto la longitud como la anchura en este caso. Vamos a ponerle aquí unos pequeños nombres para reconocerlos de una mejor manera. Lo vamos a poner como grosor y vamos a poner el otro como anchura, en el cual yo puedo manipularlos para generar diferentes tipos de perfiles con la misma forma pero con diferentes medidas sin yo tener que estar diseñando uno por uno cada uno de los perfiles, ¿no? Digamos que son 100 tipos de perfiles, no me voy a poner a diseñar cada uno de ellos. Lo que necesito desarrollar son diferentes configuraciones que yo a través de esta tabla voy a ir propagando esos cambios con diferentes medidas. Aquí nada más vamos a poner una pequeña descripción. Y ahora sí, ya tengo el primer perfil. Vamos a crear, a partir de estas medidas, vamos a empezar a crear otro perfil con la misma forma, como lo repito, pero con diferentes medidas. En este caso va a ser de 4.5 pulgadas. Igual le vamos a cambiar el tipo de descripción. Y vamos a hacer una última configuración aún más grande para que puedan ver o notar la diferencia que va a tener el utilizar la parte de configuraciones y que es bastante sencillo de realizar. Aquí. Ahora bien, si me meto en la parte de configuraciones yo puedo ir viendo cómo cambian las medidas de acuerdo a cómo yo llene la tabla de configuraciones. Si se fijan, pues se va haciendo más ancho. La selección de material debe ser seleccionada a la hora de generar la estructura. En este caso vamos a poner un material de madera, el pino de madera. Y vamos a ir a buscar el perfil que acabo de crear hace unos segundos. De igual manera, ¿no? Necesito seleccionar el contorno, el croquis y perfilarlo. Esto quiere decir pues, modificarlo, manipularlo, moverlo. ¿Se fijan? Ahora vamos a seleccionar el mismo perfil pero con una diferente configuración que es un poco más ancho. Entonces creo que de esta manera ustedes pueden ver la diferencia de la parte de la anchura. Es un mismo croquis, un mismo diseño, pero con configuraciones diferentes que me van a permitir pues, el realizar los cambios más rápido. Y con el uso pues, de las herramientas podemos llegar a un resultado de este tipo, sin tener que esforzarnos mucho en lo que es el diseño.
¿En qué me va a ayudar el poder yo desarrollar mis propios perfiles, ¿no? ¿O qué beneficio tiene el que yo desarrolle o diseñe este tipo de aspectos? Pues que yo voy a alimentar mi biblioteca. Esto quiere decir, yo los genero una sola vez y se van a quedar en la biblioteca para usos futuros, ¿no? A lo mejor yo tengo un proyecto parecido o lo puedo tener para proyectos en 1 año, 2 años, y ya no necesito volver a desarrollar cada una de estas perfilerías. Y no me limiten el uso de aspectos comerciales, ¿no? Que ya no encuentro un tipo de perfil y me tenga que adaptar forzosamente a él, ¿no? Yo puedo crear mis perfiles y si tengo la capacidad de generarlos en la vida real, pues ¿por qué no poder generarlos y comercializarlos? Dejando de lado la parte de personalización, vamos al aspecto de análisis. Vamos a generar un análisis bastante sencillo que me va a permitir generar gran calidad de mi producto. Esto a través de la preparación del modelo. Les voy a mostrar cómo preparar un modelo de una manera bastante sencilla. Voy a enseñarles cómo aplicar las cargas. En este caso vamos a suponer un peso que va a estar soportando la estructura y vamos a ver los resultados que yo pudiera obtener con este análisis. Teniendo en cuenta el ejemplo que desarrollamos desde un principio, vamos a nuestra herramienta de SolidWorks Simulation, el cual me permite hacer análisis estáticos, que es el que yo voy a estar utilizando en este caso. Por motivos de tiempo ya tuve que ir agilizando el proceso, ya tenía algunas configuraciones realizadas, en el cual lo que necesito hacer es generarle fijaciones. Esto quiere decir en dónde va a estar anclado mi estructura. En el caso de nuestro ejemplo, pues va a estar fijo en el suelo. Vamos a poner cada una de las patas de la estructura como si estuvieran fijas inmovibles. Y vamos a aplicarle una fuerza externa que va a ser el peso que estará soportando nuestra estructura. En una preparación para el uso de vigas, entonces es bastante sencillo de ir seleccionando los perfiles y que automáticamente ya tiene una preconfiguración simulation para establecer fijaciones y soldaduras, puntos de unión. Lo único que necesito hacer es generarle una carga hacia donde va a estar esta carga. En este caso está hacia la parte superior. Vamos a invertir la carga para que vaya hacia abajo. Vamos a cambiar aquí el sistema de unidades y vamos a ponerle una carga de 1000 kilogramos fuerza. Entonces vamos a someter nuestra estructura a 1 tonelada y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Que aguantará o no aguantará mi estructura. Necesito hacerle cambios. Para eso vamos a correr el estudio, el cual puede tardar algunos minutos dependiendo del análisis que vaya yo a desarrollar. En este caso vamos a ver un desplazamiento. Aquí se ve un poco exagerado lo que es el desplazamiento, pero no se preocupen. Si vemos la escala de la derecha, pues son algunos milímetros, ¿no? SolidWorks lo exagera en este aspecto para que ustedes puedan ver de una manera más fácil dónde va a tener la mayor carga. En este caso vemos que la carga pues es más notable en la parte donde no se encuentra un soporte. Es donde ahí hay un mayor desplazamiento que es completamente natural. Pero si lo ponemos en consideración, solo se desplaza alrededor de 4 milímetros, entonces no es un desplazamiento que me vaya a afectar realmente, ¿no? Aquí tenemos un estudio del factor de seguridad. Si hubiera algún tipo de problema, pues aparecería en rojo. De igual manera, lo sometido a estrés, pues aquí vemos algunos resultados, ¿no? También es necesario tener algún tipo de conocimiento para poder interpretar los datos que nos otorga la herramienta de SolidWorks Simulation. Otro aspecto que podemos simular es cuánto soportará cada viga, ¿no? Si yo le pudiera aplicar una fuerza en específico a cada una de estas vigas, en este caso la viga que estuvimos nosotros personalizando, vamos a seleccionarle un tipo de material. En este caso va a ser aluminio, una aleación de aluminio, que ya las bibliotecas de SolidWorks ya vienen bastante completas.
que incluyen aleaciones que podemos encontrar comerciales y que nosotros también de igual manera podemos personalizar o cambiar de acuerdo a las necesidades que yo tenga. De igual manera, ¿no? Como en el ejemplo anterior, vamos a establecerle algunas fijaciones donde va a estar sujeta el perfil, la viga. En este caso va a estar en estos dos extremos. Y donde va a estar aplicada nuestra fuerza. Pero para antes desarrollar o ponerle el peso, es necesario ir a las herramientas, como lo hacíamos en el caso anterior. Vamos a seleccionar el tipo de perfil de viga que ya viene predefinido. Y lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a ponerle unos 100 kilos, no nos vamos a pasar tanto la mano con la viga. Seleccionamos el perfil, la carga va a estar normal al suelo y en este caso el sentido está correcto. Como les digo, vamos a ponerle 100 kilos de peso. En este caso hay que hacer algún tipo de fijación especial, dado que el perfil no va soldado, como tal es aluminio, por lo cual no puede ir soldado. Entonces vamos a simular que está totalmente atornillado o que no va a tener algún tipo de desplazamiento. Para ello necesitamos ir a las opciones de contacto, en el cual pues vamos a fijarla completamente. Corremos el estudio y aquí podemos ver de una manera, les digo, un poco exagerada en la parte de SolidWorks para que ustedes lo puedan ver, pero en realidad es alrededor de 5 milímetros, ¿no? Podemos ver el factor de seguridad y el desplazamiento total que va a tener nuestra viga. Entonces, de esta manera nosotros podemos validar aún más nuestro diseño. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué validar mi herramienta? Simplemente para generar un valor a un producto que yo le voy a dar a mi cliente o un servicio que yo voy a dar, pues otorgarlo con un valor agregado, ser la diferencia a lo mejor con un competidor, con otro tipo de productos que sean similares. Puedo corregir errores que pudieran ser fatales o pudieran ser muy graves. Puedo corregirlos desde la parte de diseño con este simple análisis que no toma más de 10 minutos. Y pues puedo generar varias opciones en las cuales puedo determinar cuál es la más segura y cuál es la más viable, ¿no? Tanto en costo como en seguridad. Y ya por último vamos a ver la documentación, cómo generar una documentación rápida con lo que viene siendo las estructuras. Vamos a ver vistas de modelo, vamos a ver cómo generar cotas automáticas y las listas de corte, que es lo que considero más importante de todo el desarrollo. Nuevamente vamos a tener nuestra estructura. Lo que vamos a desarrollar es generar un dibujo a partir del diseño. Seleccionar una plantilla. Y esta plantilla vamos a alimentarla de 3 vistas de manera automática, que son la frontal, la superior y la lateral derecha. Vamos a cambiarle las escalas para poder acomodarlo dentro de la hoja. Vamos a hacer unos acomodos. Vamos a agregarle una vista isométrica para tener una perspectiva mayor de qué estamos hablando, ¿no? A la hora de ver el plano. Vamos a cambiarle un poco de aspectos, vamos a ponerle color y vamos a generar las cotas de manera automática. En este caso simplemente debo seleccionar qué aspectos deseo yo generarles cotas o dimensionados. En este caso las barandillas para determinar la altura, la anchura de lo que viene siendo nuestra base. Información que yo voy a requerir para la manufactura, ¿no? Simplemente voy dando clics sobre lo que viene siendo la superficie de la estructura y automáticamente me aparecen las cotas necesarias para yo fabricarlo. Otro aspecto importante es la lista de materiales. En este caso se llaman listas de cortes, que me va a definir cuántos perfiles y de qué tipo y cortados a cuántos grados para poder yo generar
un listado de material bastante sencillo y que no se me vaya a pasar algún tipo de perfil o que me vaya a faltar o vaya a duplicar el material a la hora de estarlo instalando. Entonces ya con esta información pues yo ya estoy listo para poder generar la instalación. Hay otra herramienta dentro de SolidWorks que me va a permitir otorgar o simular lo que viene siendo la soldadura dentro de la estructura, ¿no? En el cual simplemente voy a seleccionar dos perfiles, o con esta herramienta que me permite seleccionar varias al mismo tiempo como si fuera un lápiz. Voy a simular el grosor de lo que es la soldadura que yo voy a requerir para generar, ¿no?, en la documentación, y que ya se vaya a manufacturar esta información y que el instalador pues sepa qué tipo de soldadura es necesaria poner y qué tipo de grosor tiene que tener esta misma soldadura para que yo pueda generar o darle calidad a mi producto. En este caso hay cotas ya predefinidas con un formato específico para determinar el tipo de soldadura. Simplemente le doy un clic y automáticamente me aparece la cota que me determina que hay una soldadura de 8 pulgadas, perdón, de 8 milímetros de espesor. Ahora lo único que tengo que hacer es autobalonear para determinar qué componentes de la lista de materiales se encuentran dentro del isométrico y tener una mayor referencia qué significa cada una de esas listas o cada uno de esos componentes que yo puedo encontrar dentro de la lista. Nada más lo acomodo y de esta manera yo ya tengo la información, toda la información necesaria para poder yo desarrollar la instalación. ¿Es necesario desarrollar este tipo de documentación? Sí, me va a ser más fácil el cuantificar el material que yo voy a requerir para la instalación. No voy a llegar ahí con nuestro cliente a darle servicio y que me vaya a faltar algún tipo de componente, ¿no? Eso nos haría quedar bastante mal. Me otorga herramientas para la manufactura, me otorga planos y me dice exactamente qué es lo que yo necesito y las longitudes que voy a requerir para yo poder fabricarla. Y de igualmente voy a darle un toque de calidad a la instalación. Entonces, teniendo estos 4 puntos en consideración, que vimos cómo podemos desarrollarlo dentro de SolidWorks, pues tenemos estos aspectos que yo puedo ir desarrollando ya sea en serie o en paralelo. Esto quiere decir, tanto yo diseño como voy validando, voy personalizando algunos perfiles y voy a ir creando la documentación necesaria sin tener que esperar a que el proceso termine, ¿no? Entonces, en general, yo voy a diseñar, validar, documentar y fabricar de una manera bastante rápida, que si lo hiciera de una manera digamos abstracta, que sin las herramientas pues me costaría algunos días o incluso semanas, ¿no?, el poder desarrollar o llevar el concepto de la estructura. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco su asistencia y seguimos aquí en contacto.